Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes también para la gente de las regionales. ¿Cómo están? Bien. Veo un par menos, algunos menos, pero bueno, van a ir llegando. Bueno, canto me alegre. Bueno, retornando con lo que vimos el lunes de la semana pasada, habíamos comenzado a hacer una actividad. ¿Recuerdan? Vamos a ver si va a ser factible o no esta actividad. Esa era la idea. Todos están trabajando en grupos. Por acá me mostraron un número ya, que puede ser o no. Ya veremos. O sea, acá lo tienen. ¿Están? No vamos a poner exactamente los valores de cada uno, vamos a hacer un promedio. Sí, un segundo. Profesor. ¿Me están escuchando bien en las regionales? No, acá de Santa Fe, profesor, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Ahí me escuchás? No estamos escuchándolo como quisiéramos, digamos, ¿no? ¿Ahora? ¿Mejoró? ¿Santa Fe mejoró? Están tocando algo. ¿Santa Fe me escuchan? No. No es claro. A ver, danos un segundo que estamos haciendo ajuste. El resto de las regionales hagan una seña como les digo. Desde que le pusieron el micrófono ese se escucha medio poblado. Satura. Profe, de acá de Aedo se escucha satura y un poco bajo. Acá el volumen lo tenemos al máximo. Vamos a seguir haciendo una prueba. Un segundo. Ahora, ¿cómo me escuchan? Sigue siendo bajo. Y el otro... La Rioja, ¿cómo me escucha? Hola, profe, ¿lo escuchamos bien? Mar del Plata, ¿cómo me escucha? Silencio, por favor. Un poquito mejor ahí. Mar del Plata, ¿cómo me escucha? Un poco mejor ahí, va bien. ¿Paraná? Sí, profe. San Nicolás, allá al fondo se han ido tan lejos, San Nicolás. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan, San Nicolás? Sí, genial. Bien, entonces es solo Santa Fe quien nos está escuchando saturado. ¿A dónde está? ¿Aedo, me escuchan? Sí, bajo. Bajo. Sí, bajo. Nosotros el volumen de acá lo tenemos al máximo. Sí, acá estoy con la gente técnica. Ahí está mejor. Ahí está, bien. Perfecto. Bien, ¿y Santa Fe cómo quedamos? ¿Se escucha o no se escucha? No, todavía tenemos cierta dificultad. Todavía tenemos cierta dificultad. Bueno. ¿Si tienen qué? Aedo,
me pregunta acá la gente de técnica si ustedes tienen un rayo amarillo en la pantalla. Les pido silencio nuevamente. Si ustedes tienen un rayo amarillo en la pantalla, Aedo. No tenemos ningún rayo. ¿Querés decirles algo? Bueno, si hay algo que no vayan escuchando, nos van preguntando porque estamos con problemas técnicos, se ve en algunas regionales, el resto creo que me escuchan bien, estamos con problemas en Aedo y en Santa Fe. Sí, nosotros de igual forma vemos a ver si no es el problema no es de acá. Bien, 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 acá están trabajando en eso. Bueno, volvamos al tema nuestro, voy a tratar de hablar más fuerte y mis alumnos presenciales van a tratar de hablar más bajo o no hablar, así hacemos silencio y nos podemos escuchar entre todos, por favor. Bueno, entonces, retornando a la actividad que estábamos haciendo la semana... ¿Sí? Disculpe la interrupción, pero cuando usted se acerca el micrófono un poco más, ahí escuchamos bien. Y más no puedo, lo tengo acá. Ahí cuando usted se lo acerca un poco más, no tan clara la voz, pero por lo menos sube un poco más el volumen. Bueno, voy a tratar de ahí, si me atortico, ustedes son los responsables. Bueno, les decía que vamos a continuar con el trabajo que venimos haciendo. ¿Se acuerdan? La consigna estaba en forma grupal. Hemos hecho un análisis de los gastos a los que tendríamos que estimar, que estamos estimando, cada uno de los grupos participantes, en los que también vamos a incluir a las regionales. Y bueno, sobre este trabajo, no sé cómo lo han hecho en las regionales, si lo han hecho en forma grupal o en forma de todos los participantes de la regional, que son menos, pero bueno, si hay más de una respuesta, vamos a tomar las dos. Al referirnos a esto, no sé si están todos, ya tienen todos un cálculo, un número. Todos, las regionales también, ya alcanzaron un número. Si no, tienen unos minutitos más para... Tenemos número. Bueno. Bien. Bien, entonces voy a necesitar tu asistencia. Vamos a comenzar por la regional de Santa Fe, andan anotando los valores. Santa Fe, ¿hicieron una para todo el grupo o hay más de un grupo? Sí, hicimos todo. Fue conversado con todos y nos dio un monto de 23.300 pesos. Lo que detallamos fue alquiler, donde incluimos los impuestos, 23.000. Apuntes, comida y servicios. Y eso nos dio un monto de 23.300 pesos. Bien, entonces, bien, perfecto. La consigna que habíamos puesto de esos 23.300 lo vamos a multiplicar por, habíamos planteado 3 años, o sea, por 36. O sea, ustedes han alcanzado un total para el desarrollo de la carrera de 838.200 pesos. Para que comparemos todos iguales. Santa Fe, muchas gracias. Vamos a ir con la gente de San Nicolás, que nos ha quedado allá muy lejos y muy... Pero cuéntenme a cuánto llegaron ustedes. Buenas tardes. Nosotros, alquiler, luz, gas, internet, alimentación, fotocopias más útiles, traslado y cuota, el primer año nos dio 21.000 pesos. Nosotros hicimos cada 12 meses un aumento del 40%, que es lo que normalmente nos da, ¿no?, los últimos años la inflación.
y lo hicimos anual, pero no sé si está bien. Sí, está bien, está bien. El primer año... Se determinaron para el primer año 21.000 pesos por mes. Exacto. Y le fuimos Para el segundo año... Ya le digo, porque lo hicimos por 12 meses, o sea, nos dio 353.000 al año. Ya le hicimos. Bueno, para comparar igual, los 353 por 3, porque fue... No, 29.400 el segundo año. Claro, 9.400 y el segundo año, el tercer año, ya nos daba 40.000 pesos. Bien, entonces decime el valor del segundo año, el valor mensual del segundo año. 29.400. Bien, vamos a tomarlo como promedio, vamos a hacer 29.400 por 12 meses y eso lo vamos a multiplicar por 3 Bueno. para establecer una comparación con Santa Fe que dijo 838.800 pesos. Ustedes nos quedó en 1.050.000. 1.058.000 nos quedó San Nicolás. Muchas gracias, San Nicolás. Vamos ahora con La Rioja, los amigos de La Rioja. ¿Cómo están? Sí, hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Nosotros acá en La Rioja, justo el chico que tenía los cálculos, nos lo trajo, pero nos acordamos de memoria más o menos los números. Nos daba por año, considerando el alojamiento. Por mes 20.000. Por mes, alojamiento, alimentación, traslado, vestimenta, 20.000 pesos. Bien, o sea que estamos hablando de 720.000 pesos para hacer toda la comparación de los 3 años de carrera que estaba planteado en la consigna de La Rioja. ¿Estamos? Exacto. Hasta ahora cabezan la parte inferior de la tabla. Son los más, digamos, económicamente 720.000 pesos es lo más bajo que hay. Ahí viene llegando el que tenía los números en este momento, me parece. Perdón, es un chiste nada más. Bien, gracias La Rioja. Ahora vamos con los amigos de Paraná. ¿Paraná me escuchan? Sí. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, profe. ¿Quién no quiere decir? ¿Yo? Bueno. Nosotros hicimos, somos los más bajitos creo de los que van diciendo, calculamos aproximadamente un alquiler de 7.500, pasajes ida y vuelta solamente los fines de semana 840 pesos, energía eléctrica 2.000, movilidad urbana dijimos 10 pasajes 80 pesos, alimentos y limpieza 3.000 pesos y teléfono 500 pesos. Eso hizo un total de 13.920 pesos. Anualmente son 168.000 pesos y por 3 años 504.000. Muy bien. Muchas gracias. Paraná. De nada. ¿Qué nos está quedando? Aedo. A ver, los chicos de Aedo. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Totalmente, te escuchamos claro. Bueno, en principio creo que hay varias variables para tener en cuenta al realizar este trabajo. Primero, nosotros las licenciaturas en esta regional se cursan una vez por semana, que es los días sábados. Eso ya nos baja un poco lo que es el costo de traslado para lo que es la cursada de la licenciatura. Más allá de eso, hay cosas que, en mi caso, con el grupo que lo hicimos, no lo hemos tomado en cuenta, que es el ocio, la vestimenta de la persona durante los 3 años y lo que es la comida extracurricular. Si nos basamos en lo que es el alquiler para mantenerse durante los 3 años, los 30 meses que dura la licenciatura y los 30 meses que tendría de viático y comida dentro de la facultad. El promedio nos da alrededor de 522.000 pesos solo por eso, sin tener en cuenta lo que le había dicho, que es el ocio de los días restantes de esta persona y, bueno, nada, vestimenta y comida extracurricular. Bueno, muchas gracias, Aedo.
No, Mar del Plata era. No, ¿y por qué no? No, Aedo. Ya seguimos con Mar del Plata. Déjenme un segundo. Quiero hacer una aclaratoria. Esta es una estimación. Lógicamente que en todos los lugares vamos a tener una diferencia o casos. Estamos tratando de armar una estimación para determinar la factibilidad o no de financiarnos a través del mercado. Esa era la idea, ese era el concepto. ¿Es posible o necesitamos del Estado y de los contribuyentes? Esa era la idea. No es que necesitamos un detalle, que vamos a armar un detalle. Profe, es un estimado. Es más, estoy pidiéndoles el total por los 3 años de cada uno de los lugares y vamos a sacar un promedio. Vamos a hacer un promedio para todos, no vamos a hacer un cálculo para cada uno. Creo que esto, a lo mejor en las regionales no lo entendieron, pero esto fue lo que planteé la semana pasada. ¿Se entiende ahora el concepto? Bien. Sigamos entonces con quien nos queda, que es Mar del Plata. Así hacemos la exposición, profesor, nosotros desde acá. Mar del Plata, los escuchamos. Profesor. Sí. De acá, de Aedo. Una cuestión que estuvimos viendo nosotros, porque acá hicimos varios grupos en Aedo por la cantidad que somos, que justamente sí, entendimos el concepto de la devolución hacia el Estado y demás. Lo que pasa es que las licenciaturas que tenemos acá, como las carreras de tecnicatura, o sea, lo único que entra en educación, entre paréntesis, gratuita, serían las ingenierías. Todas las tecnicaturas y licenciaturas acá son pagas. Entonces, en sí, cuando elaboramos la conclusión, era más la solicitud de un préstamo como para adelantarnos y pensar en estudiar la cantidad de años, más que una devolución al Estado. Sí, está claro. Acá es muy similar a lo que vos estás planteando en Aedo. Es muy similar. Las únicas que participarían serían las ingenierías que participarían en esa gratuidad. Pero el resto de las licenciaturas son pagas. Lo que estamos tratando de hacer es un ejercicio, nada más. Está bien, listo. Perfecto. Bien, entonces ahora sí escuchamos a Mar del Plata. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá en Mar del Plata consideramos para una carrera arancelada de 3 años, siendo que en Mar del Plata los alquileres para estudiantes son de 9 meses y bueno, con algunas particularidades que hay acá. Sí. Entonces serían los 9 meses de alquiler más el arancel anual de la carrera, más lo que sería comida, servicios, gasto de estudio, librería y algunos extra, internet. Acá tenemos una discusión un poquito con internet porque hoy en día es medio difícil estar sin internet y también sirve para el estudio, obviamente. Nos da para el primer año 23.690 pesos y al cabo de los... por mes. 213.260 pesos anuales el primer año y al cabo de los 3 años serían 850.900 pesos. Total, ya me haces el total de los 3 años. El total de los 3 años. Aumentando un 30% cada año. Exactamente, 30% año a año. Respecto por el tema alquileres, en el caso de ustedes, por la zona veraniega y todas esas cosas, ¿a eso están refiriéndose? Sí, alquileres, por el sueldo y por todo. Por todo también, sí. Inflación general. Perfecto, ya tenemos entonces todos los datos de todas las regionales. Ahora vamos a empezar a recolectarlos de acá de la regional Mendoza, que son los alumnos que están presenciales. Y bueno, por grupos vamos a intentar ir sacando, esos grupos los vamos a numerar, le vamos a poner un número a los que estén acá, no sé cuánto hay acá, un grupo, 2. ¿Otro qué? Uno de atrás, hay 3 en esta fila. Bueno, muy bien, vamos a poner grupo 1, grupo 2 y grupo... Compañeros faltantes, sacamos una 787.000. Pongamos 787.000 pesos. El total de los 3 años, así podemos comparar. 116.000 pesos. El gratuito es en 2.000 pesos.
Acá hay 3 grupos, les cuento para el resto de las regionales que que me escuchen. El primer grupo habló de 787.700 pesos, el segundo grupo 516.000 y el tercer grupo 900.000 pesos, siempre considerando los 3 años de carrera y bueno, lógicamente habrán considerado algún detalle distinto. Queríamos llegar a un valor general, esa es la idea. Continuamos por el grupo número 4. Bueno, diga nomás. Nosotros hemos calculado aproximadamente por los 3 años de carrera, también teniendo en cuenta el alojamiento, la alimentación diaria, pasaje, material de estudio, el costo de la licenciatura, higiene personal, indumentaria, aproximadamente 510.000 pesos los 3 años. Pero hicimos otro número, o sea, no nos quedamos con eso nada más. Hicimos cuánto le cuesta a un alumno venir a estudiar gratuitamente, en donde lo que nosotros vemos que si la persona viene de afuera, el alojamiento también lo tiene que pagar, la alimentación diaria también, el material de estudio, higiene personal, indumentaria, nos da una muy poca diferencia en los 3 años entre ser gratuito y no ser gratuito. Nos da 150.000 pesos en los 3 años de diferencia. ¿Y está considerado todo el mismo detalle? ¿Han considerado todo? Sí, todo igual. Una persona que viene de San Martín. Pero la cuota. Claro, o sea, la única diferencia es la cuota de la licenciatura. O sea, que no es tan barato estudiar en Argentina. No, eso convengamos que es así, ¿no? Lo que quería es saber, bueno, tomaste un valor. La diferencia son los 4.000 900 pesos que mensuales. puede ser la cuota de la licenciatura de la carrera. Bien, ustedes hicieron todo un grupo hasta... ¿El fondo son otro grupo? Bien, ¿y ustedes dos? No somos acá. Bueno, que están con ellos también. No. Bueno, las escuchamos entonces al grupo número 5, ¿sería? Sí. 3 años nos dio 754.200. Perfecto, las regionales van escuchando los valores. Hay que tener en cuenta que nosotros lo hemos calculado en condiciones de estabilidad, sin ningún incremento. En el caso nuestro también lo tuvimos en cuenta, mal hecho, inestabilidad. En el caso nuestro, que originalmente dijimos 516.000, estimamos que, o sea, no hemos tenido en cuenta los ajustes inflacionarios y quiero rectificarlo, serían 825.000. Que era el grupo 1. 2. Gracias, profesor. No, ustedes. Tenemos uno que rectificar. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con este grupo que, si bien es uno de los últimos que vengo a preguntarle, quiero que sepan que fueron los primeros que me pasaron un número y que ya empecé a abrir los ojos, así que bueno, lo vamos a escuchar a ellos. Era 500.000 pesos durante los 3 años. Bueno, está bien. Quedó la cifra en 640.000 los 3 años. Pesos. ¿Qué consideraron? Y contempla alquiler, comida, transporte. En varios está un poco lo que sería salud o ocio, en el caso de sobrar. Y alquiler. Perfecto, ya perdí el número de los grupos. Vamos al 7. Bueno, las escuchamos. Nosotros ¿Son creo todos que un hemos solo sido grupo? hiperrealistas, me parece. Bien, acá están las más realistas, dicen. Porque Pero esa es una somos definición de ellas, ¿eh? Claro, porque nosotros consideramos hasta julio la inflación que daba el INDEC. Y a partir de ahí supusimos 4,75 para agosto, 5 para septiembre y de ahí en adelante consideramos 6. Inflación en adelante acá por los 3 años. Así que el primer año tuvimos una inflación del 50,03%,
El segundo año y tercero del 72%. No sé si subiremos o bajaremos, no sé. Ojalá te equivoques. Ojalá, pero bueno. Entonces, entre los 3 años, 1.346.000 pesos, considerando esa inflación y los ítems muy parecidos a los que prácticamente lo mismo los chicos. Creo que el más alto Sí. es el más alto. Llegamos a 1.300.000 que nos sirve la cifra. Sacamos únicamente la cuota en los 3 años, considerando, eso sí, nos pareció muy alto, entonces la bajamos y dijimos alrededor del 20% se aumenta cada vez que se aumenta la cuota. Entonces los chicos más o menos la inflación sea mayor, más o menos lo que se aumenta. Entonces eso sí lo dejamos en ese nivel y son 283.000 pesos de cuota que le podríamos quitar al 1.300.000. O sea, muy parecido a la conclusión que llegaron ellos. Bien. Es importante el análisis último, porque nos va a hacer una corrección del promedio. El resto de las regionales han escuchado aproximadamente, ya vamos a hacer ahora un promedio de lo que veníamos haciendo. Acá mi grupo de ayuda al docente está calculando un promedio, ¿es así? ¿Cuánto? 823.271. Bien, está bien. En los grupos de acá de Mendoza, por supuesto que el promedio lo vamos a hacer completo con todas las regionales, nos dio un promedio anual, no es anual, es por los 30 meses, tras los 36 meses, de 823.271 pesos. El general tiene una variación hacia abajo que alcanzó los 759.624 pesos, incluyendo todas las regionales, que esto de las comunicaciones está muy bueno porque hemos podido sacar una conclusión rápida entre puntos tan distantes del país. Así que, si bien estamos todos en la zona centro, pero hemos podido sacar una conclusión que nos vamos a basar en esos 759.000 pesos. Vamos a tomarlo para que lo tengan presentes cada uno. Y vamos a hacer una cuentita más. Vamos a tomar eso como capital, esos 700. Y a ver, pregunta para todos. Estamos hablando de 36 meses. El análisis va a ser, lo vamos a devolver en el mismo tiempo en que calculamos, o sea, vamos a dividir por 36, capital más intereses, ¿sí? A ver cómo nos da el número. Podría ser que nos los extendieran más tiempo, que nos dijeran más de 36 meses, pero ya nos empezamos a alejar un poco de la posibilidad. ¿Cómo? Al ser más distante no varía mucho el valor de la cuota. Y sí, va a variar porque vas a tener más intereses que analizar. Sí, te escucho. El préstamo de 640.000 en un simulador del Banco Nación. Sí. Y es abismal, la cuota es de 48. Hacelo, por favor, con el valor que me diste, hacerlo por 750.000. Estamos utilizando para el resto de las regionales, estamos utilizando el simulador de préstamos que da el Banco de la Nación Argentina, con una tasa que no es de las más altas. Hay algunas bastante más altas que esa, en una cuota de 36 meses. ¿36 o 72? No, en 36. ¿Que la cuota anterior era de 72? Sí. La anterior es 72. Hola. Sí, cerramos acá, ¿sabes? Hola, Sí, ¿qué tal? ¿quién Beatriz de Aedo. Beatriz, te escuchamos. No termino de entender cuál es la tasa que se toma para el cálculo.
Bueno, ¿Cuál es la tasa de interés? Ya te lo voy a decir porque está en el simulador del Banco Nación, pero debe ser arriba del 70. ¿Cuánto? 65, 70%. Más también ahora. Pero esto es mucho más, con costo financiero también incluido. Espérame un segundo, Beatriz. Bueno, dale. No, pero ¿cuánto te da la cuota vos? 61.000 pesos. No, parece que hay un error. 150 por 36 meses te da 61.000 pesos. ¿Qué, perdón, acá? 150.000 por los ¿Qué capital pusieron acá? ¿Dónde está el capital? Ah, no, sí, no, bueno, está bien. Acá lo que, para la tasa que me preguntaba Beatriz de AEDO, toman del Banco Nación aquellos que adhieran al paquete de servicios que ellos llaman Cuenta Nación Simple, toman una tasa del 73, yo pensaba que era del 75, del 73, bueno, más IVA, impuestos y otros costos financieros, se va a una tasa total del 94%. Imagínense, para que saquen una pequeña cuenta así muy rápido, no hace falta que saquemos muchas cuentas ya con eso, que tendríamos que triplicar ese valor y dividir por la cantidad de años del periodo que estamos utilizando. No nos hace falta acá algo exacto, ni mucho menos. El tema es obtener una conclusión respecto de bueno, que creo que todos la tendrán. Sería inviable. Además, para que nos dieran un préstamo de ese monto, tendríamos que justificar un ingreso de 200.000 pesos mensuales. Sí, porque dice que no toma más del 30% del ingreso. Quizá los plazos tendrían que ser mucho más extensos y lógicamente a la tasa de hoy no es el mejor momento para tomar un préstamo hoy en día, o sea, analicémoslo desde ese punto de vista. Beatriz, ¿te quedó claro el tema de la tasa? Hola, ¿me oís? Sí, total. Sí, quedó más que claro y apabullante también, ¿no? Hay que apoyar a la educación pública, no hay otra. Me parece que esa es la conclusión y que no hay nadie en el grupo ni en regionales que pueda, digamos, que no estar de acuerdo con ese valor que decimos, porque hoy en día lo notamos. Yo doy clases en universidades públicas, doy clases en universidades privadas y justamente los costos para estudiar no son solamente los apuntes o el arancel. Hay un montón de otras cuestiones, de otros adicionales que tenemos que tener muy presentes y que son muy caros hoy en día, como para poder, hay gente que a lo mejor está en condiciones de pagar una cuota, pero a lo mejor no está en condiciones de todos los otros adicionales y todos los otros accesorios que tenemos que considerar. Y lo estamos tomando de un chico de 18, 20 años, que esté soltero o soltera, tranquilo, digamos. Si hay alguien que tiene familia y demás, creo que se va al carajo. Bueno, creo que está claro el tema de la soltería, ¿no? No, perdón, es un chiste, nada más. Digo que hay muchos accesorios a tener en cuenta que nos hacen que creo que lo tendríamos que pensar no un par de veces, varias veces, el hecho de que si tuviéramos que enfrentar una cuota en esto, realmente el valor, o sea, no es enfrentar una cuota, no es solamente eso. El planteo, la consigna fue decir, ¿y si nos financiamos con el mercado de capitales, con el mercado bancario, bursátil o lo que fuera?
si nos financiamos de esa manera para poder estudiar, esa era la idea. Y bueno, creo que la conclusión la dio Beatriz, pero creo que no hay nadie que pueda oponerse a lo que ella ha dicho. Me gustaría la opinión quizá de alguna de las otras regionales. La de AEDO está clara por el lado de Beatriz, el resto supongo que están totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Bien, ¿algún aporte de las otras regionales? Así lo hacemos en conjunto, vamos. Y la pauta se la puede dar el hecho de que la mayoría, y tenemos acá cuarentones y cincuentones, de que estamos haciendo esto, aprovechando esta oportunidad de tener una carrera, porque por fuera de la actividad nuestra o demás, en su momento no pudimos hacerla por familia o por ingresos. Perfecto. Bueno, supero. Yo ya pasé los cuarentones y los cincuentones, ya estoy en los sesentones. No, ya del cincuentón recién. Bien. Bueno, no sé si hay alguien más aparte de La Plata. Hola, profe. De la Río. Sí. Paraná. Mar del Plata. Profe. Sí, te escucho. No, bueno, menos mal que nosotros acá tenemos 18, 19 años, nada más. La verdad que sí, disfrútenlo, a lo de los 18 y 19, no los veo muy claros. Me parece que hay algunos que pueden tener, como me estás diciendo, que tienen 18 de antigüedad en el cargo, puede ser, pero digamos, los que lo tengan, que sí veo que hay algunos de 18, que lo disfruten por favor, porque la vida es una, nada más. Bien, no sé quién más tenemos para algún aporte. Sí, en cuanto al promedio que se llegó, a la conclusión que se llegó, evidentemente nosotros también estamos a favor de la educación gratuita y luchamos para que eso sea cada vez mayor y que seamos mayor cantidad de integrantes de la sociedad los que nos podemos beneficiar con ello, porque con el modelo que recién contaban, que tenés que justificar un ingreso de 200.000 pesos para que te puedan otorgar un crédito y pagar 60.000 de cuota, la verdad que es una locura y yo creo que ninguno de los que estamos acá estamos en esas condiciones. Es válido el ejemplo que dio usted y bueno, la conclusión a la que llegó la compañera que recién lo decía, que la verdad. Bueno, muy bien, acá hay otro aporte más para hacer y yo arrimo el micrófono para que lo escuchemos todos. Yo me quedo con lo que dijeron los chicos del grupo, porque en realidad todo el costo que hemos sacado, el alumno lo tendría casi igual si estudiara gratis. O sea, tendría el gasto de alquiler, tendría el gasto de comida. La única diferencia sería lo que dijeron los chicos, que es la cuota. Si calculamos la cuota, una cuota de 5.000 pesos por 3 años, son 180.000 pesos, nada más, ¿no? 1 millón y pico como hemos sacado algunos. Entonces yo veo que no hay tanta diferencia, o sea, que no es tan grande la diferencia entre estudiar, entre que la educación sea gratuita realmente o haya que pagar una cuota de 5.000 pesos por mes. La conclusión es que es vivir mucho, o sea, sale muy caro vivir, claro, esa es la conclusión. Sí, es muy cierto el planteo que están haciendo. Espero que lo hayan escuchado el resto de las regionales, o sea, hacen un análisis diferencial de decir, pagamos la cuota o no pagamos la cuota. Lo que pasa es que en esto muchas veces se utiliza el todo suma, todo suma. Entonces cuando vas en esos promedios bajos que sacaron de 450, le sumás 180 y ya tomás la decisión de no. Porque, claro. Hay que ajustarse en algo y uno se ajusta a lo que voy yo, que el chico, por más que tuviera la educación gratuita, igual tendría que pagar esos 400 y pico por vivir. Que lo paga. Perfecto. Y también tendría que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, porque son 400.000 pesos. Más allá de que sea gratis. Poder estar cerca de una universidad. Exacto. O estar a distancia de una universidad. Creo que eso también todos lo tenemos que considerar, los que estamos cerca y los que estamos lejos, los que vienen de afuera, creo que también es importante
Bien, vos querías decir algo. No, fue un chiste de mal gusto. Bueno, no, está bien. Pero bueno, la conclusión acá creo que nos ha quedado a todos muy claro. Independientemente del valor de la cuota o no, vivir es muy caro. Eso nos queda claro. Estudiar también. Lo que pasa es que si a eso le sacamos el valor de la cuota, la aguja no se mueve mucho. No, o sea, todos quedamos ahí en la misma. Por eso digo que incluso los que damos en universidades públicas vemos una disminución de la matrícula por el costo que tiene estudiar, que no es solamente el tema de la cuota. Si a eso le sumamos el tema de la cuota, olvídense, es casi, les diría, casi imposible. Pero el simple hecho de que sea gratuita la universidad también ayuda a que muchas personas puedan estudiar, porque una familia se tiene que pagarle alojamiento y además la cuota se hace como imposible. Además, generalmente uno no tiene un solo hijo, tiene varios hijos, entonces la educación gratuita es primordial. Por eso decía yo, el todo suma. Los sueldos, que son muy bajos. Sí, bueno, o sea, estamos totalmente de acuerdo, pero no quiero llevar la discusión a ese lado, quiero que saquemos una conclusión de lo que nosotros estamos estudiando, que es la finanza y el financiamiento, y decidir, bueno, cómo hacemos. Creo que está claro todo, podemos sacar una conclusión de eso. ¿Que hay errores por solucionar? Creo que son innumerables los errores cometidos y que se cometerán, ojalá que no, pero hay cosas por solucionar. Bueno, la idea ahí de esta consigna no es plantear una discusión total, lo que estoy tratando de hacer es nada más que todos seamos conscientes a la hora de tributar, ¿sí? Porque acuérdense, como dijimos al principio de este análisis, dijimos que el Estado tiene que tomar una decisión en el momento de decir si va a ser la educación pública o no. Hay otros sistemas en otros países, en otros lugares del mundo. Hay otros sistemas. Y bueno, esos otros sistemas son mixtos, son totalmente privados. Bueno, hay otros sistemas que no tiene sentido ponernos ahora a detallarlos, y aparte no los conozco a fondo, como para hablarles a ustedes. Y acá el tema es decir, bueno, el Estado, como dijimos al principio, mediante los contribuyentes, toma los recursos que posteriormente vuelca a la financiación, el financiamiento de las carreras de la educación. Bueno, tenemos que ser conscientes a la hora del pida su factura, tenemos que ser conscientes de eso, para evitar justamente esta problemática. Y bueno, como vimos como conclusión, que no hay otra posibilidad de hacerlo, no podríamos estar acá si no tuviéramos el Estado, que somos nosotros mismos, ojo, que somos nosotros mismos. No nos olvidemos, el Estado no es quien gobierna o quien nos gobernará, no es eso. El Estado somos nosotros, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables como para contribuir en esta tarea. Esa es la conclusión que hacemos de esta primera actividad. Hoy, seguramente cuando estemos cerrando la clase, vamos a tener otra actividad que ya tendríamos que haber arrancado, pero bueno, ya son las 15 horas, entonces vamos a continuar con la temática posterior a esta actividad y vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Lo que pasa es que les ha tocado un profesor muy conversador, muy charlatán. No sé si hay alguna duda en las regionales que quieran hacerme, lo mismo que acá. ¿Nosotros tenemos clave de matriculación para el aula en la plataforma? Ay, qué pregunta difícil. No sé, tendríamos que preguntarle al... ¿Sí? No sé, tendría que verlo con la gente con Marcos o con el...
realmente me mataste con tu pregunta. Bueno, todo esto ya lo vimos. Y acá habíamos planteado la actividad. Vamos a hacer así. Los precios, ¿se acuerdan que vimos algo de eso? Las razones que justifican. Acá, vamos a ver. Eso lo vimos también, sí, eso lo vimos. Sí, eso lo vimos. Esta actividad es lo que acá habíamos terminado. Entonces, como este módulo hace referencia también a los costos directos y a los costos indirectos, primero tenemos que saber qué es un costo. Fíjense lo que le he puesto ahí en el apunte. La contabilidad de costos es un desprendimiento de la contabilidad general. Surge como una rama de esta última. La contabilidad general, ¿cómo es? Obligatoria, ¿sí? Hay estados contables que son obligatorios. Libros, el libro de inventario, el libro de balance, y hay 4 estados contables básicos, que son el estado de situación, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y equivalentes de efectivo, y el estado de evolución del patrimonio neto. Son los 4 estados contables básicos obligatorios a presentar por cualquier sociedad que tenga la obligación de presentar, de acuerdo a la ley, de presentar sus estados contables. Aparte, los estados contables son aquellos que nos sirven para la toma de decisiones y además nos sirven para volcar la información del ente de cómo están sus números, cómo están sus cuentas a un momento determinado, que es el momento del cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces, la contabilidad general, dijimos, surge como una rama de esta última, la contabilidad de costo. Y bueno, esta es la finalidad. Ante la necesidad de conocer en forma inmediata el costo al que estamos produciendo un bien o prestando un servicio, ¿sí? Conocer de manera inmediata. ¿Por qué? Digo, no sé si se los pregunté acá, siempre lo pregunto, por eso vuelvo a repetir. Con la contabilidad general, ¿podría determinar los costos? ¿Están todos de acuerdo? Con la contabilidad general, ¿puedo determinar los costos de producir un bien o prestar un servicio? En general, con los 4 estados que nombraste recién. Exactamente, la contabilidad obligatoria. Sí se puede saber, es correcta la respuesta. Sí puedo conocer o determinar los costos de prestar un servicio o fabricar un bien con la contabilidad general. El tema es en qué momento puedo determinarlo. La inmediatez le justifica a la contabilidad de costos, que dijimos no es una contabilidad obligatoria, no es obligatoria, pero se hace necesaria. ¿Por qué? Porque con la contabilidad general yo voy a saber de un costo cuando termine el periodo. Generalmente los contadores nos demoramos en terminar los balances, entonces van a pasar 3 o 4 meses más y voy a venir y voy a decir, che, mira, el costo de fabricar este bien salía 5 pesos y tarde, lo venís a decir tarde porque lo hemos estado vendiendo por debajo del costo. Entonces, la contabilidad de costos justamente se plantea ante la necesidad de saber en este momento cuánto me está costando producir un bien o prestar un servicio. Pero en el mismo momento en que lo estoy produciendo o estoy prestándolo en el caso de los servicios. ¿Sí? Ese es lo que justifica a la contabilidad de costos. Lógicamente que la contabilidad de costos voy a tener que tener un especialista en costos, voy a tener que alguien que analice
que sea el analista de costos, a quien le voy a tener que pagar un sueldo. Entonces, lo que tengo que ver es la justificación de saber si cuánto me va a salir ese costo, ¿sí? Y cuál va a ser la retribución que voy a tener, o cuál va a ser el beneficio que voy a tener. ¿Sí te escucho? No, la pregunta era esa, si la contabilidad de costo la hacía el contador o otra persona. Esa era la duda. Según el nivel de envergadura si lo hacía el mismo según, de la empresa. Según el tema, vamos a ser sinceros, hay mucha gente que nacieron con el negocio, que crearon el negocio y el costo lo llevan de olfato, ¿de acuerdo? O sea, ellos saben muy bien cuándo están ahí, o están por abajo, o están por arriba, y no les hace falta un analista de costo. Ahora, si el volumen de las operaciones o la diversidad de los productos que elaboran o la diversidad de los servicios que prestan hace que crezca de una manera tan importante, que va a ser fundamental. Ya lo vamos a analizar. Esto, recuerden que la contabilidad de costos no es de los institutos de educación superior. La contabilidad de costos surge como una cuestión de la empresa en sí, una necesidad de la empresa en sí, y a la que vamos después a tratar de puntualizar al final de esta unidad en el tema que a nosotros nos ocupa, que ese es el punto. Entonces, el segundo de los puntos dice, se mueve también, muy bien. Es incorrecto pensar que con la contabilidad general no podremos determinar el costo de producir o de vender un bien. La problemática aquí es el momento en que disponemos de esa información. ¿En qué momento disponemos de la información? Entonces, con la contabilidad general lo conocemos al finalizar el periodo. Con la contabilidad de costo la conocemos mientras se produce el bien o se presta el servicio, con la contabilidad de costo. Bueno, y fíjense una charla muy común de eso de costos y gastos, ¿sí? ¿Cómo es esto de los costos y de los gastos? ¿No es lo mismo, los costos y los gastos? ¿Tiene que ver con indirecto e indirecto? En parte sí. No son lo mismo, pero lo tienen todos bien diferenciados. Si a alguno le preguntara yo, bueno, más o menos, exactamente, ese sí. El costo. Para que te escuchen todos. Bien. El costo, no era, por ejemplo, como usted daba el ejemplo del banco, el valor que usted le va a poner a la mesa es en base al hierro que gastó, a la madera que gastó en hacer ese banco, y el gasto es la parte administrativa, por decirlo así, del papeleo, del comercial también, si llamarlo comercial también, papeleo, financiación también, los gastos operativos. Ya vamos a llegar a ese tema, pero bueno, para que empecemos a diferenciar esto, fíjense, los costos están siempre relacionados a la producción. Almacén de materia prima, cuando compro la materia prima la guardo ahí. Producción en proceso. ¿Saben qué es lo que es la producción en proceso? Bueno, ustedes imagínense, para todos también las preguntas de las regionales, todas las que quieran, ¿qué es la producción en proceso? Ustedes imagínense que vamos a tomar tres niveles, 3 escalones. Por acá, en este escalón que está acá a la derecha, va a ingresar la materia prima. ¿Sí? Voy a tener ahí la materia prima guardada, y acá está la fábrica. La fábrica en algún momento va a decir, che, mandame materia prima que para el proceso, o se me frena el proceso si es un proceso continuo. Bien, traigo materia prima, la saco de ese sector de almacén y la pongo acá. En este momento estoy produciéndola. Si hago un corte en los análisis contables que hago de la contabilidad de costo, esa mercadería que está, esa materia prima que está acá, no alcanzó a ser el tercer escalón, que no se los dije, que eran los productos terminados, el almacén de productos terminados. Pero ya la transformé
tampoco es materia prima. No puedo ni volverla para atrás, ni tampoco lo he terminado para que pase al siguiente escalón. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, es una producción en proceso. ¿Sí? Mano de obra, acá tiene mano de obra, acá no, acá es solamente materia prima. Acá tuve que traer a las personas que modificaran esa materia prima, que soldaran, que pintaran, que hicieran las distintas tareas antes de llegar a ser un producto terminado. Entonces, esto es lo que está acá, que se dice producción en proceso. No alcanzaron el grado para ser producto terminado, quedaron en proceso. ¿Sí? Ya lo van a ver cuando está muy bueno el ejemplo que hemos hecho al final de qué es la producción en proceso en los institutos de educación superior. Hay producción en proceso también. Y bueno, el almacén de productos terminados, que creo que ya se los expliqué. Entonces, el análisis que ustedes deben hacer para la contabilidad de costo es ese: almacén de materia prima, fábrica o producción en proceso, productos terminados ya en ese tercer escalón. ¿Se entiende el ejemplo? Yo no quiero que sean unos analistas de costos, ni mucho menos, pero que quiero que sepan diferenciarlo de qué es esto. Entonces, los costos siempre están relacionados a la producción, a la fábrica, ¿sí? Los gastos son siempre de operación, lo que vos me dijiste. Los gastos son siempre de operación. Gasto de administración, gasto de comercialización o de financiación. Faltó un paréntesis acá. Esos son lo que se llaman gastos operativos, gastos operacionales. Lo que me gasto en administrar un ente, ¿sí? Muchos de ustedes están en la parte administrativa de esto. Bueno, tienen un costo y ese es un costo de administrar. También hay un gasto. También hay un gasto de comercializar, por supuesto que acá quizás sea menor, serán los panfletos, la feria educativa, la publicidad, gastos, los gastos en los que incurro para comercializar, y bueno, los de financiación cuando tengo necesidad de capital y tengo necesidad de acudir al mercado de capitales, me van a cobrar gastos de 93. Sí. Por ejemplo, el pago de impuestos y servicios, ¿qué sería? Ese es un análisis posterior. Espérate. Ya, anda pensándolo, porque voy a pedir ejemplos entonces. Pero es una parte de una actividad que vamos a hacer al final. Por eso no quiero que nos adelantemos ahí, quiero que sigamos. Fíjense. Los costos se capitalizan. ¿Qué quiere decir eso? Se recupera. Se activan. ¿Sí? ¿Se acuerdan del activo, pasivo y patrimonio neto? Lo que tengo, ¿sí? Lo que debo, ¿sí? Ahí vamos a la parte de resultado, ingreso. Digamos, hablemos de la parte patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto por diferencia de. Activo, lo que tengo y lo que me deben. Pasivo, lo que yo debo, ¿sí? Entonces, hagamos este análisis. ¿Por qué los costos se capitalizan? ¿Qué está diciendo el loco este que está ahí con el collarcito este? ¿Por qué se capitalizan? Y porque si yo tengo una cuenta que dice materia prima, ¿sí? Y luego la pasé al proceso productivo, a la producción en proceso, y vale más, le agregué un valor. No es lo mismo el valor del caño en bruto que compré, la barra de 12 metros, que la barra de 12 metros cortada, seccionada para lo que yo la necesito, ¿sí? O la barra de 12 metros doblada o pintada o soldada, ¿sí? No es el mismo valor que está al final. Entonces, la cuenta esa que sumariza o que totaliza la materia prima y la producción en proceso se llama la cuenta mercaderías.
y se va incrementando, se va activando, se va capitalizando esos costos a medida en que los voy incurriendo. Claro, que recuperás más de lo que invertiste en comprarlo en crudo, digamos. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Estamos? El fin de lucro. Bien, en cambio, los gastos se consumen en la entidad y son independientes de la producción, ¿sí? O sea, yo para administrar voy a tener que seguir administrando, reduciré mi plantel de administración si paro la fábrica. Por algún motivo tengo que pararla porque no hay materia prima, por lo que, bueno, pero algo voy a tener que seguir siempre administrando, comercializando, y voy a ver qué campañas hago, pero hago referencia a esa, bueno, y los de financiación que también son operativos, hace referencia a esos gastos que se consumen en la entidad independientemente con la producción. ¿Se entendió esto? Bien. Miren el cartel que tenemos acá, sí te escucho. Lo que decía que los gastos son independientes a la producción, ¿no siempre o siempre? Siempre. Los gastos, cuando hablamos de gastos, porque definimos los gastos como gastos operativos, ¿sí? Gastos de operación, ¿sí? Lo vamos a ir ejemplificando y lo vas a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando, pero vos que hiciste una pregunta, no me acuerdo tu apellido, respecto, Nancy, respecto de los impuestos, ¿sí? Vos tenés una fábrica de algo, de lo que sea, y pagás impuestos, ¿sí? Que, ¿dónde lo pondrías? ¿Como costo o como gasto? Ya lo está conceptualizando, ¿sí? Ahora, ese gasto va a tener que erogarlo, produzcas o no produzcas. Sí, ¿está claro? ¿Sí? Pero no es lo mismo. O sea, pues, depende si influye en la producción, por ejemplo, la luz. Por eso voy a tener que hacer en el tema impuestos, que yo lo estoy planteando con el tema impuestos. Por ejemplo, si hablamos de un impuesto directo a las ventas, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, que lo tenemos acá en Mendoza y lo tienen también en todas las regionales, está relacionado a las ventas. Entonces, si vendo, pago un porcentaje, si no vendo, no pago. Bueno, pero vamos a tener que hacer el análisis bien puntual, más fino. Entonces, vamos a intentar meternos en lo nuestro, que es lo que ustedes conocen, los costos educativos. Analizando el proceso educativo como un flujo, ¿qué es lo que es un flujo? Una corriente que viene de allá, pasa y va para allá, ¿de acuerdo? Analizando el proceso educativo como un flujo, el producto final sería el graduado, terminado. Moñito y ¿cómo se llama el gorrito ese? ¿Tiene algún nombre ese gorrito? Birrete, bien. Bueno, ese sería pero el birrete, el de los policías, el de los militares, el otro. No sé, me parece que tiene estamos hablando de todo, sombrero de graduado, el cuadrado negro con redondito y la cintita. Bien, eso sería nuestro producto final, el graduado. Lo terminé, le puse todos los costos, así todas las materias, hasta que lo saqué por el otro lado, terminadito, ese que le echamos tinta, harina y todas esas cosas, porque terminó sus estudios. Eso sería el producto final. Retrocediendo en el proceso productivo que antes analizáramos, tratemos de ir haciendo un paralelismo. El estudiante, antes de graduarse, podría adquirir diferentes grados y niveles de perfeccionamiento. Producción en proceso, ¿sí? Graduados en proceso, podríamos llamarlo, ¿sí? Están en el proceso, no son sin ninguna instrucción como vinieron del secundario. Ojo, no lo analicemos todo desde acá, analicémoslo no solamente en nuestra licenciatura, analicémoslo como viene un chico de secundario, como entra a la universidad y como sale, ¿sí? Entonces,
podría adquirir diversos niveles de perfeccionamiento. Por ejemplo, asignaturas cursadas, ¿sí? Asignaturas aprobadas, ¿sí? Y las cursadas también podríamos hacer podríamos dividirlo, asignaturas regularizadas, ¿sí? Antes de ir a las asignaturas aprobadas, años cursados, ¿sí? Hay algunos crónicos, años cursados, años aprobados, ¿de acuerdo? Bueno, estos serían todos, estoy tratando de hacerles un paralelismo con lo que venimos. Si determinamos los costos, perdón a los que les dé la espalda acá, si determinamos los costos atendiendo a la generación de graduados, aquellos estudiantes que no terminan sus estudios, que los hay y muchos, ¿sí? Y que utilizan los recursos de la institución educativa, generan costos adicionales dentro del proceso de producción del graduado. ¿Está claro? Yo recuerdo haber empezado la universidad con no menos de 300 compañeros, 350 compañeros, que llegamos con suerte a 30 al final, ¿sí? Y en ese análisis de costo que hicimos con ustedes, esto lo empeora y lo empeora mucho más, porque aquí hablamos de uno que empezó y terminó, ¿no es cierto? Empeora ese número más. Conclusión. Los egresados constituyen el producto objeto de costos en la medición del producto educativo. Entonces, si lo trabajara en Power sería mejor, pero bueno, no tengo tiempo. Sería mucho mejor. Otro año. Los costos en el proceso, las regionales, no quiero olvidarme de las regionales. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Me escuchan bien? ¿No hay nadie que quiera preguntar algo? ¿Está todo ok? Profesor. Sí. Sí, acá justamente recién cuando estaba mencionando las diferencias, se ve una diferencia marcada entre lo que es cursado y aprobado, porque obviamente si un alumno va cursando y aprobando todo es un costo, pero es más definido que si se retrasa encima, hoy por hoy que incluso los planes de estudio han cambiado como para que se puedan acumular materias cursadas, obviamente ese costo va a ser muchísimo mayor. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Me interesa que participen, quieren decir que están escuchándome. Para eso estoy. Sigamos entonces. Usted pregunte, porque acá estamos todos para aprender. Que nadie se plantee eso, no vaya a ser, no pregunto porque a lo mejor el resto dicen que estoy preguntando una tontera. No es así. Acá estamos para aprender, esa es la idea. Si no, no estaríamos acá, El costo, en el caso del ejemplo del graduado que estamos haciendo, los costos, competen, atañen, perjudican o no, o lo contrario, ¿solo al graduado o al graduado en potencia o también a la institución? Yo creo que bajo nuestro análisis, principalmente a la institución. Lógicamente que si hay una parte que el Estado no se la da, que como dijimos, su vestimenta, un montón de otras cosas que analizamos en eso, y bueno, él es el que está ahí perdiendo su tiempo o invirtiendo en algo que no está recuperando. Yo estaba pensando, en el caso del curso ese que usted mencionó, de 300 alumnos al principio, esa universidad, por ejemplo, tiene 2 aulas a tal fin, con 2 profesores, porque después va disminuyendo y a lo mejor sigue teniendo 2 aulas, o sea, también, ¿cómo sería ahí? Se me ocurre que a lo mejor... No, el ejemplo que yo les di era en mi carrera, que son 5 años, y que empezamos con un montón de alumnos y un montón de cursos y un montón de profesores en primer año, y que después se va achicando y cuando llegan los que cursan quinto, con suerte utilizan... Eso en los años superiores, perdón, pero el ingreso sigue siendo idéntico, varía... no es sustancial. Claro, como que se va compensando, digamos. Exactamente.
O sea, el ejemplo que yo les di es un ejemplo que pasa en todos lados y que lo pueden ver acá si dicen, che, ¿dónde está primero? Y van a encontrar un aula gigante de primero. ¿Y dónde está quinto? Van a encontrar 4 o 5 ahí que están. Eso pasa en todos lados. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente es así. O bueno, o no se decidieron, no pudieron seguir cursando, o decidieron otra vocación, o dijeron, no, esto no es para mí. No sé, no vamos a poder analizar eso. Bueno, los costos en el proceso de gestión educativa. El concepto de costos comprende a todos los recursos económicos generados por las actividades realizadas con la finalidad de crear un valor en la sociedad, el graduado, ¿sí? Nuestro producto final. El conocimiento es el producto más valorado, por lo tanto, la universidad debe generar y comunicar conocimiento y cultura, es decir, destinar esfuerzos para lograr los objetivos propuestos. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Cómo? ¿Desde acá? Entonces, fuera. El costo incurrido en la generación de los productos educacionales, me gusta el término, educativos, sería mejor. En la generación de los productos educativos, graduados, cursos de posgrado, actividades de investigación, etcétera, será el valor de los bienes y servicios utilizados durante determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Eso será el costo incurrido. Todas las erogaciones que hemos tenido hasta llegar en ese periodo de tiempo. El costo para la institución también. Claro, el costo educativo. Con independencia, ustedes saben cómo se determina el costo, o sea, cuál es la finalidad, se me está ocurriendo en este momento, la finalidad en la empresa de la contabilidad de costos, es la determinación de lo que se denomina costo unitario. Se lo explico porque es muy simple. ¿Qué es el costo unitario? Gasté tanto, mucho cero así. ¿Cuántas unidades obtuve? Divido esto por esto y me queda el costo unitario, ese que me dice 0,006, son todos los decimales porque puede haber una variación muy pequeña si estoy fabricando millones de unidades, ¿sí? Bueno, en esto es lo mismo. Cuando el costo que incurrimos es 1 y la cantidad de productos terminados, graduados, eso lo tendré que analizar. Entonces, el costo incurrido de la generación de los productos educativos y será el valor de los bienes y servicios utilizados durante un periodo de tiempo determinado. La información de costos debe cumplir con el objetivo de medir la performance interna y posibilitar su comparación con lo proyectado. Todas las acciones para mejorar aspectos económicos y de administración del proceso educativo deben enfocarse en el mejoramiento de la eficiencia y reducción de costos, palabra fundamental para cualquier empresa con fines de lucro, siempre que tienen a la minimización de los costos. Pero si no importa, siempre, permanentemente hay que seguir achicando los costos. En la empresa privada, cuando achico el costo, aumento el margen de utilidad. ¿De acuerdo? Bueno, en el proceso educativo tiene que ser igual. Tenemos que ser eficientes en la reducción de costos y mejoramiento de la producción en términos cuantitativos y cualitativos. ¿Y quién define el costo en el caso de acá de la educación? Mirá la pregunta. Está muy bien tu pregunta, pero... En una empresa privada sería fácil porque uno tiene
¿sí? Y no sería tan fácil. No. Yo te puedo asegurar que no, porque la diversidad de actividades que muchas veces se tienen, las actividades que se generan como ideas internas, lo que nos pide el mercado, que también vamos a acompañarlo, el mercado nos va a decir, ya, yo quiero también que los pantalones jean no sean de color tal, sino que también quiero que sean el uso, la moda, las costumbres, me pide también el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, la determinación del costo, imagínate lo que es en un producto donde vos podés decir, hago una hoja de costo para la fabricación del producto celular, ¿sí? Y a esa le voy sumando, le voy metiendo ahí, le voy tirando todos los costos hasta que llego al final. Cuando lo tengo terminado, sumo y digo, me costó tanto, ¿sí? Ahora, yo siempre se lo doy como ejemplo. ¿Cómo para determinar, por ejemplo, el costo? Ustedes tienen cuenta bancaria. La cuenta bancaria, si es la relacionada con lo laboral, es sin costo. Pero si tuvieran una cuenta bancaria, sería con costo, ¿sí? ¿Cómo hago para determinar el costo? ¿Por qué me cobra el banco un valor de mantenimiento en función de qué? De los fondos que mueven en ese cuenta. No es variable, es fijo por cuenta, es fijo por cuenta dante, sí. Pero te cambio el ejemplo, ¿eh? Exactamente, es igual. Te cambio el ejemplo. ¿Cuánto todos pagan servicio de ABL? La gente de Buenos Aires lo conoce así, alumbrado, barrido y limpieza. Nosotros lo conocemos como un gasto, digamos, los impuestos municipales. ¿Cómo determinamos el costo de eso? ¿Cómo hacemos para determinar ese costo tan diverso? O sea, todos los años, seguramente que las intendencias aumentan un porcentaje a partir del componente inflacionario y todas esas cosas. Y seguramente que sí. Por eso, pero hay muchas cosas a considerar. Y si empiezo a prestar servicio en una calle más, seguramente que tendría que reducir el costo del resto de los contribuyentes. A mí no me ha pasado hasta ahora. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? El costo, lo que se intenta hacer es una aproximación. Eso no quiere decir que sea con exactitud. Pero entonces lo hace un grupo de personas, digamos, terminaría siendo algo como político, arbitrario. No. ¿Y quién determina entonces? Y vos en los años que vos estás al frente de una empresa o una institución o de algo, vas a decir, bueno, a ver, yo con mi política de costos alcancé o superé la meta planeada, propuesta, ¿sí? A partir de eso, ¿sí? Y a partir de estadísticas de los costos del año anterior, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de teoría de presupuesto, vamos a hacer esos análisis. La contabilidad general al final te dice... Un indicador, exactamente, nos da un indicador. ¿Se entiende? Bien. No era de acá, era de acá. Sí, me parece como más fluido, o sea, no tan... No tantos dedos. No tan quedarse ahí con el dedo porque a veces es circulito. Bien, el análisis de costos en educación constituye un elemento relevante en el proceso de administración de los recursos, al permitir establecer un parámetro básico para la eficiencia y para el establecimiento de las metas u objetivos que pretende alcanzar el sistema. En este marco, las formulaciones de costos podrían hacerse en los siguientes términos: cantidad de productos a un determinado costo y costo total para determinada cantidad de productos. La determinación, vamos a ver si ahora va, la determinación, bien, muy bien, la determinación adecuada de costos en cualquier actividad genera información que resulta relevante
para el proceso de toma de decisiones. En el caso de costos específicos en el área educativa, el ámbito de aplicación de los resultados de estudios de costo estará centrado principalmente en los siguientes aspectos. 1. Eficiencia interna. Eso pasa por cada uno de nosotros, incluido el que está acá adelante. Yo no. Incluido el que está, el docente, incluido el docente. Basada en la comparación de costos entre unidades académicas similares en cuanto a tamaño, tipo de formación, etc. El planeamiento estratégico y operativo, decisiones dirigidas a la modificación del tamaño de las unidades académicas, nuevas unidades o carreras, cambios en los planes de estudio, asignación de recursos, etcétera, etcétera. Toda una problemática, eso que está ahí en el punto 2, planeamiento estratégico. ¿O le fue fácil a ustedes decir, queremos esta carrera? Cuenten la verdad, digan la verdad. Fue un camino, ¿no es cierto? Fue todo un camino para la decisión, para esa decisión estratégica, ¿sí? Fue todo un camino en eso y en cualquiera de las otras carreras. Por ejemplo, profesora, acá en varios años se ha tenido que aumentar las horas de matemáticas en el pre y de no sé qué otras materias, no me acuerdo, si lógica también, porque daban muy malos resultados los chicos cuando rendían el ingreso. Entonces, bueno, hubo que agregar horas de matemática, por lo tanto, más docentes y esas cosas, bueno, son cuestiones que generan costos. Decisiones estratégicas, y que yo siempre digo que lo que habría que hacer es ajustar siempre en la comprensión lectora. ¿Saben cuántas veces leemos y no sabemos qué estamos leyendo? ¿Sí? Y eso es un problema que arrastramos desde que somos chiquitos, ¿sí? Y lo arrastramos y no nos damos cuenta y nos pasamos horas viendo algo que no estoy entendiendo qué es lo que estoy viendo. Entonces, para eso es preferible parar y hacer marcha atrás. Entonces, creo que todas las universidades tendrían que hacer mucho hincapié en la comprensión del texto, en la comprensión lectora. Bien, sigamos. Relaciones interinstitucionales. La comparación de costos puede proporcionar la base para detectar políticas exitosas a ser imitados por el resto de las instituciones educativas, ¿sí? Hoy las comunicaciones tienen que jugarnos a favor en esto, ¿sí? Hoy estamos en una pantalla viendo a los amigos de todas las regionales, que hace unos años atrás no estábamos en esas condiciones, Entonces, por eso repito de que esto es fundamental, el tema de las relaciones interinstitucionales. Quizá hay sectores que son mucho más eficientes que nosotros, o no, o que pueden mirarnos y decir, mira, en Mendoza lo hacen de esta manera, ¿sí? Bueno, sigamos con los tipos de costos. Esta es una clasificación lógicamente contable. La teoría de costos surge, como dijimos al principio, de la contabilidad. Entonces vamos a tener costos fijos y costos variables. Cuando hagan ese análisis de costos fijos y de costos variables, háganlo, por favor, en relación a la cantidad de bienes producidos, ¿sí? A la cantidad de graduados, ¿de acuerdo? En nuestro caso educativo. ¿Por qué? Porque yo se los trato de ejemplificar desde el punto de vista de la empresa. Los costos fijos no existen. Hay veces que pegan un salto esos costos fijos. Por ejemplo, tengo un depósito para la materia prima, ¿sí? Y ese depósito de la materia prima tiene una capacidad para tantas toneladas, no analicemos más, de materia prima,
Y bueno, si quiero seguir incrementando mi productividad, quizás seguramente no me va a alcanzar con un solo almacén de materia prima, y eso que es un costo fijo, el alquiler, y que no está relacionado a lo que vendo o no. Si tengo que alquilar al lado otro galpón, y voy a dejar de ser fijo para hacer un salto en esa, va a pasarse por un momento, no va a dejar de ser fijo, va a ser fijo, pero se va a incrementar, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos de costos variables, son costos que están relacionados a lo que elaboro, a lo que produzco o al servicio que presto. Directamente, si produzco más, incremento el costo; si produzco menos, disminuye el costo. ¿Se entiende? En esa separación de... Bueno, creo que eso lo hablábamos, los directos y los indirectos, lo vamos a charlar en el final de esta parte, por eso no quiero, cuando hablamos de directos son cuando podemos identificarlos, y los costos indirectos no es que no sean identificables, sino que es más difícil la identificación. Bueno, costos incurridos, efectivamente erogados, y costos de oportunidad, la alternativa, totales, medios y marginales, estratégicos, tácticos, operativos, son clasificación de costos que no van a venir al caso en lo nuestro. Controlar costos controlables y no controlables. En principio todos los costos deberían ser controlables, deberían tener una cierta controlabilidad. Es lo mismo que ocurre acá con los fijos. El costo fijo exacto no existe, hay costos fijos que se generan. Bueno, y costos por actividades, los costos de venta, de producción, todas esas cosas. Bien. Sí, te escucho. En el caso de un accidente extremo, ¿sí? ¿Eso que se lo vería como costo? Accidente extremo, ¿a qué te estás refiriendo? Como algún fallecimiento, o un corte de extremidad, o algo... Y es una contingencia, algo que no estaba planeado y que se produjo, y bueno. Bien, habitualmente lo que hay ahí, hoy por hoy, hay una ley de aseguradora de riesgos de trabajo que tiene que, digamos, que es lo que es un seguro en ese caso. No, pensé que está exactamente en el pago de esa cuota que como empleado hay una parte, no quiero meterme en todo, si no voy a parecer contador. Hay una parte que te la descuentan de tu sueldo y otra parte que la pone el empleador en la aseguradora de riesgo, lo mismo que la jubilación o la obra social. No, yo pensé cuando me hablaba de algún accidente, hablaba de costos que son contingentes, como podría ser en nuestra industria madre. Ahora están todos con los pelos de punta con el tema de las heladas. Están generando un costo sí o sí, o la piedra en el verano, o tantas cuestiones contingentes que también se solucionan con un seguro antihelada y con un seguro anti... No sé si se solucionan, se menguan por lo menos, se amortigua. Sí, también, pero supongo que estará considerado dentro del desgaste natural, de mantenimiento, no que te caiga un meteorito sobre la planta fraccionadora. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Qué duro que soy, decir vos. No, te estoy hablando como una situación contingente, ¿sí? Tengo un amigo que trabaja ahí y han pasado 2 meses, en los últimos 10 años que él lleva trabajando, que se ha fisurado el horno y han tenido que parar la producción por 15, 20 o 30 días para reparar el horno, y eso no estaba contemplado en los gastos de la fábrica, digamos. Eso es una contingencia totalmente. Les cuento para el resto de las regionales que no escucharon al principio del comentario de acá del amigo, habló de la fábrica Minetti, que es una fábrica de cemento, Portland, que utilizan un horno inclinado que duran, que directamente necesita aproximadamente 30 días, creo que, para que alcance la temperatura.
Así que imagínate si no tienen que hacer análisis de costos permanentes para que no se les quede sin producto, sin materia prima, que ellos la tienen ahí mismo en la montaña, pero tienen que hacer análisis para no tener pérdidas. Entonces esas son contingencias. Él hablaba de la rotura de esa que sería la máquina principal que ellos tienen, ¿sí? Profe, ahora le hago una consulta. Tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de autos y ahí venía gente de Buenos Aires cada 5 meses y decía, este vehículo tiene este costo, entonces el porcentaje a ustedes de comisión va a ser tanto. Pasaban 5 meses más, venían de vuelta y decía, este vehículo tiene este costo, el porcentaje, y entonces hay chicos que decían, no, a este no le doy importancia, le voy a dar a este. Pero tenían un objetivo de llegar. 3 ventas a uno, 2 ventas al otro, entonces vendían todos ustedes. La mayoría, pongámosle, no era lo mismo vender un Corsa que venderte un Corvette, por supuesto, era una marca así. Pero siempre venían tipos de Buenos Aires, que ahí, como dice usted, especialista, todo que ya le marcaba ya el costo y el porcentaje. Sí, generalmente eso es lo que son estrategias de comercialización. No solamente al vendedor le debe convenir más vender el Corvette que el Corsa, a la empresa también. O sea, principalmente son estrategias de comercialización. Bien, esto analizando los costos, los tipos de costos. Ya veo que no vamos a llegar a nuestra actividad, pero la información que proporcionan los costos, debe elaborarse de manera que sirva al usuario de la misma. Se lo dije al principio de la clase de hoy. O sea, la contabilidad de costo debe servirle al usuario de la información. Si no, no tiene sentido. Aquí me voy a poner a hacer análisis de costo y después ¿para qué sirve? O sea, a ver, vamos al dicho, no debe costar más el collar que el perro, ¿de acuerdo? Debe ser una situación en que la información obtenida no sirva para la toma de decisiones. Ese es el punto. Si no, no tiene sentido esa elaboración. Bien, los costos. De manera que sirva al usuario de la misma, siendo necesario como mínimo la medición de ingresos, los costos y los beneficios. La información para la planificación, para la proyección, para la presupuestación. La información para cerrar el ciclo, que es el control. ¿Sí? El control, fundamental. Van a decir, che, este profe vino a dar clase de esta materia que está pagándole ahí una factura. Vino, dio clases, sí, efectivamente prestó esas clases, tuvo esa prestación y le tengo que pagar, ¿sí? O cualquier otro sector, marcó su tarjeta, viene a trabajar, porque imagínense una organización tan grande como esta. Y bueno, son esos análisis que tengo que hacer para el control. Bueno, y la información, lógico, para la toma de decisiones que les decía recién. En este análisis del módulo 1 que estamos viendo y que estamos llegando a su finalización, nos menciona los costos directos y los costos indirectos. Uno de los tipos de costo que vimos cuando vimos esa pequeña clasificación de costos. Esta clasificación de costo hace referencia a la posibilidad de identificación del costo incurrido con el producto final. ¿Sí? ¿A dónde van dónde encontramos al profesor? En el graduado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo llevan? ¿Qué parte del billete? ¿O en qué parte? ¿Dónde va el profesor o los conceptos que les volcó el profesor y que aprendió y que lo evaluó y que lo controló? ¿Sí? ¿Dónde lo lleva? Acá. ¿Sí? Entonces, tengo que identificarlo con el producto final. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo hago para identificar? Yo decía acá que podía identificar los caños,
el plástico, la madera, lo podía identificar en el caso de los materiales, pero no necesariamente, no tiene nada que ver con la intangibilidad. Los directos, conceptualicemos los directos primero. ¿Cómo hago? En la educación. No solamente eso. Ustedes de acá se van a llevar tantas horas del profesor en la carrera finanzas, en la materia finanzas y financiamiento. ¿Sí? Esos son de manera directa con quien se va a graduar. Y eso es como se controla, cómo se evalúa. ¿Cuál sería la pregunta, profe? Que ya está. La pregunta es esta. Estábamos hablando de los costos directos, ¿sí? Vos creo que te miré para ver si, porque vos me lo diste como ejemplo hace un rato. Yo cuando hablamos de costos directos, identifico este plástico, estos tornillos, esos regatones, esta madera, esta pintura, estos caños, ¿sí? Identifico con el producto final, ¿sí? Nosotros hablamos de un producto final que se llama graduado, ¿sí? ¿Dónde están las horas del profesor? ¿Dónde lo lleva ese conocimiento? Acá, en el birretito, en la toga. Ahí me acordé de la toga, esa, la negra, esa que se pone para el graduado. ¿Se entendió la pregunta ahora? ¿Tenés respuesta? El graduado de medicina lo lleva al hospital cuando atiende al niño, el pediatra, por ejemplo. En su conocimiento, pero para la identificación de los costos, ese graduado de medicina tiene tantas horas de, qué sé yo, de fisiología o de anatomía o de... Su tiempo, su vocación. Y el inciso, en el caso también de docente y no docente, los costos de personal, sueldo, salario docente. Horas cátedras que ha tenido invertido en ese graduado. ¿Estamos? Bien, ejemplificando, diremos que nuestro producto final, en este caso, estamos hablando de una fábrica, es un mueble. Nuestros costos directos serán la cantidad de pulgadas de madera, materia prima, que utilizamos para la fabricación del bien y las horas hombres que pagamos, mano de obra, para transformar la madera en el mueble terminado listo para su comercialización. Claro, no, me estaba acordando que muchas veces, así me acuerdo haber escuchado que decía, el costo por alumno para el ministerio o para la UTN es de, no me acuerdo cuánto ahora, por año. Es muy difícil que me lo... 35.000 pesos, ponele, no sé. Un promedio podrá ser, pero un promedio no a través de la elaboración que estamos tratando de hacer, sino a través del gasto. A través del gasto, es decir, cuántas personas se matricularon, cuál fue la erogación presupuestaria, y ahí a partir de eso voy a determinar el costo unitario, ¿sí? Pero es muy distinto a la teoría del costo, lo que estamos tratando de determinar acá. El planteo de decir cómo hacemos desde abajo para arriba, no de arriba para abajo. De arriba para abajo es facilísimo. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que si podemos identificar el costo incurrido con el producto final, estaremos frente a un costo directo. Estamos hablando de teoría, ¿no? En el caso contrario, si es muy compleja su determinación, estaremos frente a un costo indirecto. ¿Qué será la diferencia de denominación entre uno y otro? El concepto, cuando no lo puedes identificar bien, es indirecto. Exactamente. O sea, no, pero por ejemplo, acá debe haber seguramente una persona en seguridad que cobra un sueldo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber exactamente cuánto cuida a la licenciatura en no docente, a la otra licenciatura, a la otra... Los gastos de conectividad. Hay que preguntarle a un sociólogo. Los gastos de conectividad, la calefacción, la iluminación, la limpieza. Hay muchos costos que son muy complejos, y todo eso lo hago a través de la asignación de los costos indirectos de fabricación, pero eso es un tema mucho más específico que en algún momento, si quieren, se los explico, pero digamos, es muy complejo este tema de los costos. A ver, ¿qué más tenemos acá?
¿Cómo estamos? Déjenme que veamos no sé cómo estamos. Bueno, entonces, concluyamos esto, la actividad la vamos a dejar para la próxima semana, no me copien. No, pero quedan 5 minutos. Si no he mirado. Bueno, llevando el análisis a nuestro producto graduado, que dijimos, y considerando que el mismo surge al finalizar su proceso educativo, diremos que los costos directos incurridos en él serán principalmente las horas cátedras pagados a los docentes que dictaron su carrera y sus adicionales, no se olviden de eso también. O sea, lo que decíamos antes, el comer en la universidad hasta acá, ¿eso? No, los adicionales de las horas cátedra, a aquellos que están en libros, digamos, los adicionales a los sueldos, son todas las cargas sociales, jubilación, obra social y todas esas cosas. Serán principalmente las horas cátedras pagadas a los docentes que dictaron su carrera y sus adicionales, mientras que los costos indirectos los constituirán las depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? La baja de precio. Las amortizaciones o depreciaciones. Este banco el año que viene va a estar más gastado que este año, porque lo utilizamos, porque vamos a escribir un montón. Pero esas son las depreciaciones. Los tubos fluorescentes, todos los equipos tienen su desgaste. Esas son las depreciaciones. ¿Dónde me quedé? Los impuestos de los que hablaste. Y servicios que paga la universidad. El sueldo del resto del personal que no participó directamente en la formación del graduado. Pero que también está, que también está y también hay que pagarlo. Eso pasa a ser un costo también. No. Y nosotros también. Ahí nosotros estamos en costo docente. Nosotros estamos en costo directo. Bueno, sí, vos ¿cuál es tu función? Docente. Claro. No, pero como alumno, los alumnos también son un costo. No. Estamos tratando de terminar el costo al revés. ¿Cuánto nos sale el graduado? Vos acá estás en calidad de alumno, pero tu fin es el conseguir ese producto final, el graduado. ¿De acuerdo? Bueno, luego de esto viene una actividad y no tengo por qué, pero quiero para que la vayan pensando, para que en la clase que viene vamos a arrancar con esto. ¿Sí? Vamos a hacer una planillita de Excel en la que también van a participar los chicos de las regionales. Nuestro, está duplicado ahí. Ahora, vamos a armar una planilla de Excel donde no vamos a poner valores. Y están a la foto, miren la tecnología. No tenemos para poder entrar a la plataforma, para ir una planilla de Excel, vamos a enumerar, detallaremos y debatamos entre todos los costos y los gastos. Ojo, van a tener que saber el concepto de costos y de gastos, ¿sí? Que por nuestra actividad en la universidad conozcamos, sepamos o simplemente se nos ocurran. Vamos a hacer un detalle para ir identificando, ¿de acuerdo? Eso nos va a servir para afirmar el concepto que aprendimos hoy de costos, de gastos, de costos directos y de costos indirectos. Bueno, espero que la clase de hoy haya sido interesante para ustedes. Gracias, chicos. Uno como docente se siente bien de tenerlos a todos enganchados en esto. Ojalá que logremos esto mismo de aquí hasta el final. Lo mismo para los chicos de las regionales, que nos veremos el lunes de la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.